Bueno, gracias a vos por estar acá. Buenos días para todos. Difícil, Sí, ¿no? El muy momento. difícil, muy difícil. La verdad, muy preocupado por la situación, tanto acá en Totoras como en toda la provincia. Eh, por ahí uno que está todo el día con esto tiene una conciencia mayor de las dimensiones de lo que verdaderamente se está viviendo. Es una situación muy, pero muy problemática, diría yo, al borde del colapso, principalmente lo que estamos viendo para poder derivar pacientes a los lugares de mayor complejidad. Sin duda, como esto se ve en los medios y todo, la escalada de casos ha sido bastante importante y bueno, vamos digamos, la curva esa famosa que había que amesetar se disparó hacia arriba, y el número de casos, al aumentar en tal magnitud, también está saturando el sistema de salud. Tal es así que el fin de semana en Rosario quedaban 30 camas de terapia en todo Rosario, que para lo que es toda la zona, Rosario y todo, es casi nada. O sea, tenemos un 90 y pico de por ciento de las camas de la parte pública saturadas, y casi un 90 de la parte privada. Entonces Un creo porcentaje alto son diagnósticos de COVID. Claro, estamos hablando de otras patologías, patologías más el COVID. Entonces creo que es una situación crítica, y que todos la tendríamos que saber, como para ver cómo podemos encarar esto. Mismo nosotros acá en Totora tenemos mucha más cantidad de casos, y las consultas en el área COVID del hospital han aumentado en un número muy considerable. Y más nosotros que estamos ahora absorbiendo, digamos, la mayoría de las consultas COVID de toda la ciudad, excepto PAMI, que bueno, eso lo ve el sanatorio. Estamos atendiendo a toda la otra demanda de la parte COVID. Se ve una escalada muy importante de casos. Entonces la situación sin duda es preocupante. ¿Y no advertís que hayamos tomado real dimensión la sociedad, Leo? Yo creo que no se tomó la dimensión de lo que estamos viviendo. O sea, sin ánimo de juzgar a nadie, porque ya a esta altura Digamos, todos ustedes, desde estamos adentro, cansados. desde adentro la salud pública, Sí. están muy preocupados y no notan en la sociedad, No, digo, por algunos reclamos que se hacen, Sí, como sí, que yo se creo. alejan de la situación estricta de la salud. Sí, yo creo a ver, son 6 meses, hay cansancio, hay cuestiones económicas, todos queremos trabajar. No tiene que ver con el trabajo tampoco, porque la mayoría de los contagios más allá del trabajo no se dan en el trabajo, sino en otras situaciones. Pero vuelvo a repetir, nadie puede juzgar a nadie acá. Pero sin duda que si se tomara la dimensión de la situación en la que estamos, porque a veces estamos como el avestruz, ¿viste? Con la cabeza ahí abajo, si se tomara la verdadera dimensión, por ahí habría cosas que verdaderamente no se harían. ¿Nos cuidaríamos más? Quizás un poco más, Vuelvo a repetir, hay 2 millones de cosas que influyen en todo esto, que son cosas mismas emocionales, no poder ver a la gente que uno quiere, no poder trabajar libremente, pero sin duda que cuando después nos pasa, porque esto uno piensa siempre que a uno no le va a pasar, entonces como los accidentes, ¿viste? O como alguna otra cosa, uno no le va a pasar, pero después cuando le pasa uno toma la real dimensión. Entonces cuando vos entras al hospital y te empieza a faltar el aire, y por ahí necesitas el tratamiento y te internás y ves que no evoluciona, y después necesitas una cama afuera y la cama no está porque el sistema está saturado, ahí empezás a tomar la conciencia de lo que verdaderamente estamos viviendo, y que no tiene la culpa nadie más que el virus, en ese sentido.
Inclusive se ha aumentado el número de camas. Si vos me preguntás, incluso acá en Totora nunca tuvimos 13 camas de internación. De no haberse aumentado el número de camas, hoy en Rosario hubiese estado recontra colapsado. Hubiera estado colapsado mucho antes, sin porque duda. Se duplicaron las camas de terapia. Exacto. Quedan 30. Habiéndose duplicado, en un año quedan 30. Y abriéndole en este último tiempo, dado también infraestructura o tratar de darle infraestructura al privado. Entonces, creo que es la cantidad de casos. Y entonces, al haber tanta cantidad de casos, sin duda que se iba a saturar. Le pasó a España, le pasó a Francia y le pasó al mundo. Y le puede volver a pasar, por eso restricciones totales en esos tres países. Le volvió, claro. Le volvió. España ahora aparentemente va a ser un toque de queda, que no quiere decir que se tenga que hacer acá. Lo que yo digo es que tenemos que tomar conciencia de que la situación es crítica, es para estar todos juntos, porque si no, no vamos a salir de esta, o por lo menos nos vamos a pasarla bien, digamos, en este tema. Uno que está todo el día con esto, que palpa y que tiene que estar en las derivaciones y que tiene que estar en el día a día, te puedo decir que hasta me ha quitado el sueño esto. No es que exagere, pero es así, y por eso un poco recalcar esto, que estamos trabajando a tope de nuestras posibilidades y un poco más. Y hay otra cuestión que es muy importante, porque no es solamente el número de cama y sacar el número de cama y cuánto me queda, y sí es muy importante, y la velocidad de contagio, que dicho sea de paso en las últimas 3 semanas fue incrementándose en una forma abrupta. Pero más allá de todo eso, nos olvidamos de algo muy importante, que es el recurso humano con el que contamos. Cuando digo recurso humano me refiero a enfermeros, a médicos. Los médicos se enferman, los enfermeros se enferman, el personal de limpieza se enferma, el personal de rayos se enferma. Entonces, por ejemplo, a mí, para conseguir médicos para que atiendan en el área COVID y mismo en el área no COVID, está muy complicado conseguir médicos, pero no me pasa a Totora, le pasa a toda la provincia y pasa en todos los ámbitos. Entonces, no es solamente tener la cama, también tenés que tener quien atienda esa cama. Entonces, eso también es otra problemática que está surgiendo y que surgió ya hace un tiempo en las grandes ciudades y que ahora nos está pasando a nosotros también. Que conseguir ese recurso humano para que pueda atender como se debe en ese lugar. Trasciende la cuestión económica, porque a ver, en estas circunstancias es más fácil juntar la plata que los recursos humanos. Exacto, conseguir el recurso humano calificado. O sea, te doy un ejemplo, no se consiguen terapistas, por ejemplo, para las terapias de los grandes hospitales, o enfermeros para terapia, o médicos como para atender la parte COVID. Entonces, no es todo la parte estructura o infraestructura, mejor dicho, sino también está la parte del recurso humano. Todo eso tiene que ir a la par, porque si eso no va a la par, nos pasa como nos está pasando, pero si no tenemos un hospital vacío. Entonces, creo que todo eso que estamos viendo es lo que lleva a uno a pensar que estamos en una situación crítica. No solamente el número de camas, sino el número de personal que tenés. Entonces, porque no estamos exentos que mañana aparezca un positivo acá, por ejemplo, y nos aislemos 4 o 5 personas. Y esas 4 o 5 personas, o médico, o administrativo, o radiólogo, o lo que sea, hay que reemplazarlo. Y después se puede estar aislado también, y así sucesivamente, y así se va complicando la cuestión. Entonces, en este momento, estamos hablando en Santa Fe general. Exacto. Es más, dentro de todo nosotros estamos con una escalada de casos, pero controlada en ese sentido. No está totalmente, no estamos colapsados, digamos. Tampoco se puede hacer en este tema de la pandemia. Requiere una mirada colectiva, una mirada general. Todos juntos. Una mirada, todos juntos. Exacto, de cada localidad. Todos juntos hacer una mirada
porque en realidad nosotros somos una red. O sea, nosotros acá en Totora tenemos un lugar en nuestro sistema de salud. Entonces, tenemos, por suerte, y vuelvo a repetir, tenemos la parte COVID en este momento con esas 13 camas. Y agradezco también a la municipalidad que nos da el dinero como para pagar recurso humano. Hablando del recurso humano, por eso digo, la plata se consigue porque la municipalidad nos brinda dinero como para que tengamos, la provincia nos brinda dinero como para que tengamos personal, pero el asunto es conseguir el personal también. No es tampoco tan fácil. A eso voy. Cuando digo hay que verlo en forma global, y nosotros tenemos un lugar acá en Totora, pero tenemos que derivar a otros lugares, y esos lugares están colapsados a veces. Entonces, tomar esa conciencia, que es lo que uno palpa día a día, es lo que palpa día a día, y sin ser trágico, sino que es la verdad, es lo que hay, es lo que estamos viviendo. Y que no hay miras de que mejore, al contrario, las expectativas son que estos contagios vayan aumentando, y lo vamos viendo día a día en el informe de la provincia mismo. Caso más, caso menos, habrá una carga de datos mayor, habrá una carga de datos menor, ya es anecdótico. La verdad es que pelearse para ver si alguno oculta información o no oculta, si hay un caso más, un caso menos, si informaste 10 casos, 9 casos, hay un montón. Esa es la realidad, hay un montón, en todos lados. Y cada día que pasa hay un montón más, digamos. Entonces lo que tenemos que hacer... Y los porcentajes de las personas en las que el virus les genera una complejidad mayor en su enfermedad, se mantienen. Entonces, más contagios, claro, más personas... Tal cual, porque... Algunos no les hace nada, como dicen, tal lo pasan cual. bien, otros lo pasan más o menos, pero otros terminan en terapia. Exacto. Así que si no se hubiese contagiado, no terminaban en terapia. Y te digo la verdad, hemos visto que se han complicado sin factores de riesgo, pacientes de 30 años, pacientes de 50, pacientes grandes. O sea, no es que tenemos se complica, no. Lo que pasa es que no es lo mismo el 2% de 10.000 que el 2% de 1.000.000. Entonces, seguramente, por eso se satura el sistema. Cuando hablaban de la saturación del sistema y el amesetamiento de la curva, era esto. Bueno, escuché días atrás, Leandro, que en Santa Fe prevían los más pesimistas que llegaríamos a los 20.000 casos, y hay 90.000. Sí, eso es lo que se había hablado al principio. En realidad yo creo que nunca se pensó que iba a llegar a esta cantidad de contagios, digamos. Y no hay mira de vacuna, lamentablemente, y entonces tenemos que ver y tratar de vivir lo mejor posible, de trabajar, sin duda, porque si no, no se puede. La situación económica es muy delicada también. Entonces, hay que trabajar, hay que vivir, pero también hay que ver cómo vamos a hacer para salir de esto y cómo podemos hacer para contribuir a esto. Porque, por eso digo, no es una cuestión pesimista, sino una cuestión realista de lo que nos está pasando verdaderamente. Leandro, bueno, de la vacuna no hay miras, algunas avanzan, otras retroceden, en los ensayos, bueno, como dice... Sí, están en fase 3, que le dicen. Fase 3, pero cuando una persona fallece, ahí seguramente se retrocede un montón, como pasó con un voluntario de una de las vacunas. Exacto. Bueno, en el medio aparecen medicamentos alternativos como la ivermectina, como el sobrequino, como el ibuprofeno inhalado, que ya se aprobó. El Senado de la provincia aprobó el uso compasivo de la ivermectina. El uso compasivo del ibuprofeno. Eso está aprobado. Pidió que hagan lo mismo con la ivermectina. Sí. Exacto. Pero lo aprobó unánimemente el Senado, falta la Exacto. Hoy ustedes como profesionales no pueden recetar algo que no está protocolizado. Sí. Pero bueno, en el medio de la desesperación todo genera esperanza. La ivermectina sumó muchos testimonios positivos. En realidad, ¿no? Sí. En realidad, sí.
Para ubicarse un poquito. Si vos dividís la enfermedad, la podés dividir en 3 etapas. Una etapa, la primera, que es los 7 días primero, en la que lo pasás tipo síndrome gripal, dolores musculares, dolor de cabeza, un poco de dolor de garganta, algunos tendrán diarrea, otros les falta el olfato, otros les falta el gusto. En esa etapa, hasta el 7º día aproximadamente, no se complica, la mayoría de los pacientes no se complica. Después el 7º día se empieza a complicar en lo que se llama una etapa inflamatoria, que es donde hacen la mayoría de estas neumonías bilaterales, en donde se inflama la vía respiratoria, y después entra en una etapa hiperinflamatoria, que es lo que termina en el respirador, más o menos a grandes rasgos. La ivermectina actuaría ¿dónde? La podrías usar a la ivermectina. La ivermectina la podrías usar en la primera etapa, en la etapa, digamos, de los primeros 7 días. La ivermectina es un medicamento que está aprobado. Exacto. No deja, está aprobado para una parasitosis. Exacto. Lo que no está aprobada es para el COVID a la dosis que se le da para COVID, que es aproximadamente 4 a 5 veces más. Estoy hablando siempre de la dosis humana, que es la que se debe usar, ¿no? Sí. 4 o 5 veces más de la dosis de la parasitosis, por lo menos durante 7 días. Hay estudios, se hicieron estudios en varios lugares. Acá en la Argentina se ha hecho el estudio IBECAR, que es con otro inhalatorio nasal que se usaba. Se ha hecho un estudio que es muy avalado en Utah, en Estados Unidos. Se ha hecho en Australia también estudios. En Egipto. Esto lo que hace la ivermectina es bajar la carga viral. ¿Tá? Bajar la carga viral quiere decir la cantidad de virus que te entra al organismo te la disminuye. Entonces se puede usar en la primera etapa para disminuir la cantidad de complicaciones que vos puedas tener. Y se está viendo si se puede dar en la etapa preventiva, que todavía, está en estudio. Hay provincias que... Exacto. En Santa Fe todavía no está aprobado para el uso de COVID. ¿Está? Sí hay médico, por ejemplo en Correa hay un médico que está usando y que ya lleva casi 500 pacientes usando ivermectina. Pero vuelvo a repetir, el ministerio no ha sacado ninguna todavía ni el ministerio de la provincia ni el ministerio de la exacto, pero ahora está por salir un estudio del CONICET, que es a nivel nacional, sobre la ivermectina. Creo que si no sale esta semana, saldrá la semana que viene, que ahí se va a ver si se usa o no se usa, entre comillas, usar ya se usa, pero digo, si va a estar autorizado o no por el ente oficial, que sería el ANMAT y el Ministerio de Salud. Ojalá que todo lo que digan sea bueno, porque sería una tal cual, sería una herramienta para esa primera etapa. Exacto. La segunda etapa, que es los pacientes que tienen neumonía y que le baja la oxigenación y que vos ves y que tenemos internado aquí en el área COVID del hospital mismo, son los pacientes que están en la etapa inflamatoria. Hay un protocolo donde le pone doble plan antibiótico para cubrir esa neumonía, una sobreinfección bacteriana también, anticoagulante porque se vio que hay microtrombos que puede hacer el COVID, y el único antiinflamatorio que tenés de la vía aérea es la dexametasona, que es un corticoide, y que se puede dar a una dosis moderada en estos tipos de pacientes. Después, si aumenta la complejidad, se puede dar más, pero no tenía otra herramienta antiinflamatoria. ¿A qué se le llama uso compasivo? Justamente, el paciente empieza con mucha falta de aire por una cuestión de una inflamación de la vía aérea. Ahí es donde se usa el ibuprofenato inhalado. Ese casco que se le coloca. El casco, claro, el casco se usa, ¿por qué? Porque se aeroliza mucho cuando uno nebuliza, o sea, muchas partículas salen en la nebulización. Entonces vos en esa parte, expulsarías virus para todos lados. Entonces se prefiere hacer en una máscara cerrada. Y el ibuprofeno no es el ibuprofeno común, ni el ibuprofeno que se usa intramuscular. Es una preparación especial que se hace para nebulizar. ¿Eso se hace para qué? Se hace una nebulización de 1 mililitro o 1 centímetro cúbico cada 8 horas durante por lo menos 5 días y se va viendo si mejora o no mejora la saturación.
Es una herramienta más para la parte inflamatoria, que es el principal componente que tenés en este tipo de enfermedades. Entonces, eso sí está probado como uso compasivo. Entonces, en un lugar como el nuestro, en una terapia o en un lugar a donde hay pacientes que pueden llegar a desaturar, para mí es una herramienta válida más para poder realizar. Y sí estamos en tratativa para ver si podemos traerlo acá a Totora para hacerlo en la internación del área COVID. Para ese paciente que incluso, y tenemos que pensar así, un paciente que con toda esa batería no mejora y vos llamás a la derivación y no hay cama acá y no hay cama allá y no hay cama y el paciente empieza y le falta el aire y le baja el oxígeno, te puedo garantizar que la desesperación no es solamente del paciente, sino que nuestra desesperación también es importante, porque vos no le podés hacer otra cosa y con el oxígeno solo no mejora. Entonces, creo que lo que hablaba anteriormente, no lo vemos hasta que nos pasa. Cuando nos pasa, es como, por eso digo que es como el accidente, cuando nos pasa, ahí nos damos cuenta de verdaderamente lo complicado que era esto. ¿Tá? Entonces, el ibuprofeno puede ser una herramienta, el ibuprofenato puede ser una herramienta más como para hacer esa parte desinflamatoria, y está aprobado para eso. Después veremos otras funciones que le quieran dar, pero para eso está aprobado por el Ministerio como uso compasivo ampliado. Exacto. Y en la tercera etapa aparecen los respiradores. Y en la tercera etapa tenés... No quisiéramos llegar. Claro, tenés el BNI, que se trata de hacer, que es una ventilación no invasiva, que es como una máscara que se le pone con presión positiva, pero eso sí también va, digamos, conectado al respirador. No se puede hacer en nuestra área de COVID. No, al respirador, y después sí la intubación con el respirador, por supuesto. Bueno, y ahí aparece, Totoras tenía uno, ahora vamos a tener 3 instalados en el sanatorio regional, y eso es un convenio que hicieron ustedes con la autoridad del sanatorio a partir de esta campaña Rotary. Sí, creo que 2. 2 en el sanatorio, eso es lo que por lo menos le dijeron las autoridades de Rotary, que según lo que manifestaron las autoridades del sanatorio, las instalaciones y recursos humanos dan para que haya 2. Ahí. Exacto. De los 4 que va a tener Rotary. Sí. Bueno, bienvenido sea, digamos, para el uso, o esperemos que no lo necesitemos, pero como venimos es una posibilidad muy alta que lo necesitemos. Me parece muy bien que se puede usar también la terapia del efector privado para toda la comunidad, que esto, como dije, que tenemos que estar todos juntos, en esto tenemos que estar todos juntos, acá no hay público, no hay privado, sino es la salud de la ciudad, es la salud de la provincia y es la salud de la nación, más allá de la cobertura o no cobertura en este momento, porque se necesitan camas, se necesita terapia, se necesita respiradores. Y con respecto a los otros 2 que van a venir al hospital, ya se elevó la nota a la provincia, se hizo una elevación de este pedido, que van a venir 2, porque como vos sabés, nosotros no tenemos ni infraestructura ni personal como para los respiradores se necesita mínimamente una terapia y un personal que maneje esa terapia, y como vos decís, como te decía anteriormente, está complicado lo de los recursos humanos, así que ya se elevó esta nota que el Rotary justamente me hizo llegar con esto, que me iba a mandar los 2 respiradores para el hospital, haciendo el pedido de que la provincia evalúe tanto el recurso humano como la infraestructura para poder colocar estos 2 respiradores en Totora, en la parte pública, ¿no? Vamos a la práctica, Leandro. ¿Qué haría falta en el hospital para instalar 2 respiradores? Desde la infraestructura y de los recursos. Y desde la infraestructura tenés que montar una terapia. ¿No alcanzaría el módulo COVID que tenemos? No se puede, o una parte armarla como terapia, digamos. Se podría según la... Sí, pero hay que armar una terapia, digamos, por eso la elevación al ministerio. Hay que armar una terapia y hay que tener el personal acorde para una terapia. O sea, el número de enfermeras, los terapistas, todo el recurso humano del que hablaba anteriormente, como para
la internación común, también la necesita para la internación para terapia, y por supuesto con mayor formación todavía, porque la terapia es otro tipo de formación, digamos, tanto en enfermería como en la parte médica. Todos hablan de este tema del entubamiento, que requiere de una capacitación, de una experiencia. No, seguro, en terapia después hay varias cuestiones, por eso hay una especialidad que son los terapistas, ¿no? Incluso el enfermero común tampoco podría ser. Claro, necesita un enfermero también capacitado para la terapia. Como yo, por ejemplo, yo no puedo manejar una terapia intensiva porque no soy terapista. Ni siquiera lo puedo hacer yo. Podría sugerir, podría ayudar, pero no soy terapista, digamos. Pero por eso te digo que eso ya está elevado al Ministerio de Salud, que es el pedido del Rotary de la colocación de los 2 respiradores en el área COVID. Porque la gente dice, Raúl, a ver, en situación de emergencia, en pandemia, no es que los respiradores se pueden poner en cualquier lado, digamos. Y no es tan fácil. Si bien estos respiradores son de más fácil manejo que otros respiradores, necesita una capacitación. Y vuelvo a repetir, lo que también está costando, no solamente en Totoras, sino en toda la provincia, es el recurso humano. Eso es lo que más, pero tampoco es una cuestión de pagarle al recurso humano, porque vuelvo a repetir, por suerte, acá en Totora tenemos una municipalidad que la verdad que me ha brindado su apoyo, que paga a los médicos, que me da elementos de protección. Tenemos el comité departamental y la senaduría que también nos está dando. Tenemos la provincia también que estuvo comprometida con nosotros, pero no es solamente la plata, digamos, también hay que conseguir el recurso humano. No te miento, pero hemos llamado 180 médicos para conseguir uno. Es un dato. Entonces, y si vos hablás con la mayoría de los directores o la mayoría de los funcionarios de salud de Rosario, de Santa Fe, te va a decir este mismo planteamiento que te estoy haciendo yo. Una de las principales falencias que estamos teniendo con esto es el recurso humano. Entonces también tenemos que ver esto y ver cómo resolvemos esta cuestión. Y bienvenida sea la iniciativa, por supuesto, y agradecer a la gente, porque agradecer a la gente, al Rotary por el compromiso y todo de podernos brindar esta complejidad que antes era impensada para Totora, ¿no? Totalmente. Bueno, y en el sanatorio regional, lo estuvieron dialogando con las autoridades allí, Leandro, es imposible ubicar los 4, ni aún en caso de una emergencia total. Claro, lo que pasa es que, como hablábamos anteriormente, ellos también tienen una infraestructura que para determinada cantidad de pacientes y tienen personal también para determinada cantidad de pacientes. Entonces, no pueden poner 10 respiradores, porque vos tenés que tener, para poner respiradores, tenés que tener una determinada infraestructura. Así la gente se hace, ¿no? Claro, está bien. Pero, por eso, o sea, no quiero hablar no. Pero yo te puedo decir que, bueno, si el sanatorio te dijo 2 respiradores, porque tiene capacidad para eso, o sea, tanto de infraestructura como de personal, que son las 2 cosas que hay que siempre tener en cuenta. ¿Y considerás que si se logran encontrar recursos humanos, las condiciones de construcción del módulo COVID, ¿considerás que podrían habilitarlo para alguna terapia? Y eso estoy esperando la contestación del ministerio. Estoy esperando la contestación del ministerio para ver qué opina sobre esto. También no nos olvidemos que Totora es parte de una red de atención y tenemos que ver qué opinan ellos. ¿Qué opinan ellos sobre esto? Por supuesto, viendo que también nosotros, atendemos una zona, no es Totora solo. Por eso colaboraron también las comunas. Claro, por eso digo, nosotros no atendemos solamente Totoras. Acá viene Cerodino, acá viene Clason, acá viene Salto Grande, acá viene Lucio Velope. Vienen muchas localidades. Entonces, vamos a ver, ojalá sea satisfactoria la respuesta y veremos
A ver qué. Igual, vamos a tener 3 en el sanatorio. Hasta aquí se hicieron falta respiradores, personas que le hizo falta respiradores. Mira, hemos derivado varias personas. Por ahora solamente 2 han terminado en respirador, pero bueno, se han encontrado cama y se ha derivado mucho antes de que sea necesario, ¿no? Totalmente. Ese tema que se previó al principio, de que de aquí vamos a Armstrong, ¿eso continúa igual la red, el funcionamiento de la red? Sí, continúa así. Lo que pasa es que por ahí Armstrong la mayoría de las veces está bastante abarrotado, entonces terminamos derivando a Baigorria. Y no nos olvidemos que, vuelvo a repetir, nosotros nos hicimos cargo del 70% mínimamente, o un poco más quizá, de la parte COVID de Totora. Entonces las derivaciones también son al área privada. O sea, nosotros estamos teniendo pacientes con obra social que estamos derivando a la parte privada. O sea, algunos hemos derivado al Sanatorio de la Mujer, hemos derivado al Español, también estamos haciendo la derivación a la parte privada. Porque acá vienen todos, obra social y sin obra social, vienen a hacer aquí. Vienen acá. Controles frente a síntomas. Sí, y la internación también. En el sanatorio también se interna la parte de PAMI, pero la mayoría de la otra obra social viene todo para acá. Digamos que ya está fusionado lo público y lo privado en el tratamiento del COVID en Doctoras. Sí, salvo la situación de PAMI. Fue, digamos, la red que se tejió como para albergar a todos los pacientes COVID. Bueno, Leandro, muchas gracias. Lo que quieras agregar, no sé si como siempre, gracias por venir y por dejar que exprese un poco esto, pero necesitaba decirle a la comunidad, inclusive, la situación en la que estamos inmersos, y que, bueno, tratemos de dejar todos los egoísmos, tratemos de dejar las banderías políticas, tratemos de dejar todo de lado, estemos juntos en esto, porque nos va a hacer falta. Y vienen tiempos más difíciles quizás desde el punto de vista sanitario inclusive, y bueno, así que vamos a darle para adelante todos juntos, vamos a salir de esto y vamos a transitar esto de la mejor manera posible. Así que gracias, Turbo, por venir y hasta la próxima.